Son las 7:04 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días, Wall Street. Es momento de darle la bienvenida a Ernesto Revelo, economista con un montón de años de experiencia, también experto en análisis macroeconómico y, como decíamos, amigo de la casa. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz día para todos los que están escuchando de aquel lado del mundo. Muchas gracias Ernesto. Y la verdad que estábamos ansiosos de que vinieras el día de hoy porque tenemos varias preguntas de lo que está sucediendo y una de ellas más adelantito va a incluir lo que es el Bitcoin porque ha rompido un récord bastante bueno, histórico propiamente. Pero comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Genial, Perfecto. genial, adelante. Bueno, pues luego también te preguntamos por el tema de la inflación, que queremos tu punto de vista. Pero vamos a empezar, si te parece, por el tema de los aranceles. Enseguida entramos en materia comercial. Esta noticia, ¿no?, que contábamos ayer, de esa amenaza del presidente de Estados Unidos de un arancel del 100% a Rusia, si no hay un acuerdo de paz en Ucrania antes de 50 días. No te quiero meter en temas de la guerra de Ucrania y demás, simplemente te quería preguntar, estamos ya viendo, ¿no?, al igual que ha pasado con Brasil, con esa amenaza, ¿no?, a Brasil, un uso puramente político o ya estratégico a nivel geopolítico de algo que no deja de ser una herramienta económica, ¿no? Como son las tarifas, los aranceles. Te pregunto, ¿esto es legítimo o no? Bueno, es evidente que los aranceles ya han pasado al plano político, han dejado de ser una herramienta, como comentabas tú, desde el punto de vista de recaudación, porque al final del día un arancel es un impuesto, ¿no? Entonces es un instrumento de recaudación y un instrumento o una herramienta para proteger tu industria nacional. Pero desde hace ya tiempo atrás, incluso con el gobierno de Biden, que el dólar había sido usado como una herramienta de guerra y de confiscación, el sistema de pago SWIFT, incluso el oro, ¿no? Si recordamos también, las reservas de Rusia en oro también han sido confiscadas, con razón o sin razón, no voy a entrar en detalle en eso, pero es cierto que Estados Unidos está utilizando su poderío para poder influir en ciertas decisiones desde el punto de vista político, ¿no? Y esa relación que tenía Trump con Putin ya se ha roto por completo. Recordemos que una de las promesas de Trump era que iba a acabar con todas las guerras del planeta al llegar al poder, pero ya sabemos que la realidad es otra, que esta relación con Putin quizás se está rompiendo poco a poco, y a partir del 3 de julio, que tuvieron una llamada entre ambos líderes, Putin le dejó bien claro que no va a desistir de sus objetivos en Ucrania, y eso molestó a Trump de manera tal de querer imponer este tipo de aranceles que tienen una particularidad, porque él los llama aranceles secundarios. Es decir, no son los Ujú. aranceles directos contra Rusia o contra un país en particular, sino que es como imponer estos impuestos a países o a empresas que hagan negocios con Rusia, ¿no? Entonces, lo que está planteando Trump es totalmente, digamos, novedoso. Desde el punto de vista quizás legal, no será lo más legal posible, y estoy seguro que a lo mejor van a llegar digamos, muchas demandas a la OMC y a otros organismos internacionales, porque grabar el 100% de productos importados de Estados Unidos que provengan de terceros países que comercien con Rusia, es ahí donde está eh, lo novedoso, ¿no? A ver, es cierto que desde el punto de vista de ingresos arancelarios, existe un nuevo récord en recaudación para Estados Unidos. Desde noviembre hasta la fecha se han recaudado más de 100 mil millones de dólares, y principalmente gracias a estos nuevos aranceles de Trump. Por lo tanto, bueno, hay una mayor recaudación y está muy bien para el país. Pero usar este tipo de decisiones ya desde el punto de vista político, como lo está haciendo con Brasil también, porque sencillamente no le gusta el juicio que le están haciendo a Jair Bolsonaro, que es su amigo, es socavar por completo las reglas del juego del comercio internacional. Y imponer este tipo de restricciones lo que está haciendo es que a los países comiencen a mirar hacia otros lados, ¿no? Tanto es así que ahora el mayor comercio que se está haciendo es en Asia, y los propios países afectados están buscando otras alternativas para deslastrarse de Estados Unidos y construir relaciones comerciales más sanas con otros países, y en donde ahí China tendrá quizás el mayor poder, ¿no? Entonces, a ver, en el corto plazo lo pudiéramos ver como quizás algo positivo para Estados Unidos, pero en el largo plazo lo veo totalmente contraproducente. Ujú.
Qué importante tener esta información, Ernesto. Pero vamos un poquito acerca de los Estados Unidos y los aranceles, porque Donald Trump, como sabemos, volvió a extender ese plazo. Ahora sabemos que es el 1 de agosto, después de haber dado el 9 de julio. Ahora, seguiremos viendo más pausas. ¿Por qué? Sabemos que son más de 170 países los que deben de llegar a un acuerdo y hasta el momento, pues apenas van algunas 2 docenas de todos ellos, entonces, o menos, ¿verdad? Y queremos saber qué va a pasar con el resto, que todavía siguen siendo más de 1,000 países, más de 100 países, y que pues ya hoy es 15 de julio, estamos hablando solamente de 2 semanas más para llegar a una solución que no se llegó en 3 meses. ¿Qué crees que va a pasar? A ver, yo creo que es que no existe dentro de la burocracia de Estados Unidos no existe como el manpower, ¿no? Suficiente para hacer este tipo de cosas. Creo que lo hemos comentado en otras entrevistas. Yo he participado en acuerdos, digamos, en la discusión de acuerdos, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, y puedo dar fe de que llegar a este tipo de decisiones toma muchos meses. Entonces, si no tienes el personal especializado, si no tienes el número de personas allí que van a trabajar para esto, y sabemos que el recorte de personal en la administración pública de Estados Unidos está a la orden del día. Por lo tanto, estamos viendo que lo que va a suceder es lo que se ha denominado en Estados Unidos taco, ¿no? Que Trump siempre se acobarda, debería ser o Trump always chickens out, algo así es el Sí, nombre. Entonces sí. estamos viendo esa situación de taco donde las negociaciones llegan a punto muerto, hay luego otro tiempo de espera y nos vamos quizás a mantener así porque, a ver, creo que con el único país que se ha firmado algo concreto es con el Reino Unido. Y con países como Vietnam, India y China que se han ido anunciando de que ya estaba todo listo y cerrado, resulta que no parece nada por concreto. Entonces, pero mientras tanto, mientras esto sucede, resulta que China alcanza un récord en superávit comercial para el primer semestre del 2025. Sus exportaciones aumentaron casi un 100%, un 6% desde el punto de vista interanual. ¿Ok? Y todos esos envíos que no se hacían a Estados Unidos, o sea, porque los envíos de China a Estados Unidos cayeron en un menos 16, resulta que se están desviando casi que en la misma proporción, es decir, las exportaciones hacia el sudeste asiático aumentaron en un más 17, están compensando ese tipo de restricciones comerciales. Entonces, lo que está haciendo Trump con los aranceles es sencillamente reconfigurar el comercio mundial, pero a favor de Asia y a favor de China. Y está dejando atrás quizás a Occidente, la que la va a dejar rezagada si mantiene este tipo de luchas y tensiones comerciales, incluso con países que habían sido, bueno, socios amigables durante mucho tiempo. Siempre me acuerdo de una entrevista que tuvimos, de una charla que mencionabas lo difícil que es llegar a un acuerdo y lo que tarda, ¿no? En cerrarse un acuerdo. Y fíjate todos los que tiene por delante para cerrar Donald Trump, ¿no? Vamos a hablar un poquito del mercado. Estábamos viendo cómo el VIX indica mucha calma en Wall Street a pesar de los aranceles. Los inversores nos da la sensación de que están muy tranquilos, Ernesto. El mercado ya pasa con ese taco trade, ¿no? Como decías, de las amenazas de Donald Trump. Esto va a seguir subiendo. Cuéntanos, ¿qué opinas? Sí, el mercado bursátil está eufórico, está en niveles de euforia, Ujú. pero yo creo que es porque está de alguna forma confiado, porque sigue dopado de liquidez. A ver, para aquellos que siguen los mandatos de la Fed, sabemos que hay dos mandatos principales de la Fed, ¿no? Que uno es mantener la inflación en torno al 2% y el otro es mantener el pleno empleo. Pero hay como un tercer mandato que está oculto, ¿no? Que es ofrecer liquidez a Wall Street, a como de lugar. Y es que la Fed no necesita bajar tipos de interés para ayudar a la bolsa, porque lo puede hacer a través de mecanismos de inyección de liquidez por la puerta de atrás, como pueden ser las operaciones repos overnight, la ventana de descuento para facilitar el crédito a la banca, las recompras de ciertos activos. Y es por eso que vemos un repunte muy importante en la tasa de crecimiento de la masa monetaria en Estados Unidos. Y a mayor masa monetaria o M2, mayor es el precio de los activos de riesgo, como es la renta variable, incluso también activos como el Bitcoin e incluso los de refugio como el oro y la plata. Entonces lo que estamos viendo que más que un factor, digamos, de fortaleza de las empresas
o de la situación empresarial de Estados Unidos, es que también estamos viendo un factor más subjetivo que puede ser las expectativas de que Jerome Powell ya no va a estar al mando de la Fed el próximo año y que va a llegar un presidente de la Fed bastante paloma, abierto a las peticiones de Trump, sin independencia institucional. Luego también vemos que la gran y hermosa ley fiscal de presupuesto va a promover un mayor gasto público, mayor endeudamiento, mayor impresión de masa monetaria. Y desde el punto de vista global vemos cómo también hay una entrada de liquidez bastante grande porque la mayoría de los bancos centrales del mundo, del resto del mundo, han bajado tipos de interés desde hace ya varios meses atrás. Luego tenemos una bazuca de estímulos monetarios y fiscales, tanto en Alemania, Europa y China, y eso, por supuesto, impulsa también a que otras bolsas del mundo estén ofreciendo mejores resultados que la propia bolsa estadounidense. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que está sucediendo es que desde el punto de vista de los inversores, retail e institucionales, estamos viendo que ellos se están dando cuenta que la dilución y erosión monetaria va a ser imparable. Por lo tanto, el que no invierta se va a quedar pobre. Es lo que se llama el efecto Cantillón. Es decir, cada dinero que entra o cada dólar, unidad de dólar que entra nueva al sistema, va para comprar activos, ya sea refugio o activos especulativos. ¿Para qué? Para evitar la inflación e evitar también el impacto de la erosión monetaria en la riqueza de las personas. Ujú. Qué bien, qué bien. Ahora, bueno, como ya te lo había dicho, yo quería hablar sobre el Bitcoin, porque hemos estado viendo como un rally que muchos pronosticaban, pues está efectuando, especialmente se había hablado de que llegaría o sería cuando Donald Trump llegara al poder, llegara a la presidencia. Y así es, en estos momentos, pues vemos como la gráfica de Bitcoin está con un 31% de crecimiento en este 2025. Así es que, ¿qué concepto tienes hasta el momento y qué pasará en los próximos días o semanas? Sí, yo creo que la fuerza que está detrás de este repunte y de los que vendrán, porque Ujú. evidentemente el Bitcoin es un activo con unos comportamientos, yo creo que bastante, digamos, unos comportamientos recurrentes que van de los ciclos relacionados con el halving, y así como vendrá este pico que probablemente podrá estar en torno a los 200.000, luego vendrá también otra corrección y luego veremos otros picos más elevados en el futuro. Pero aquí lo principal, el motor que está detrás de esto es la masa, es la adopción masiva de este activo, la liquidez que mencioné anteriormente y el entorno regulatorio favorable a nivel global, ¿no? De este lado del mundo, en Europa, bueno, se aprobó la ley MiCA, pero ahora en Estados Ujú. Unidos también se van a aprobar otras leyes bastante interesantes a favor del ecosistema cripto. Y es que si analizamos, si usáramos el Bitcoin como unidad de cuenta, es decir, para medir todo el precio de las cosas versus Bitcoin, podríamos estar viendo que todo pierde valor. Incluso el dólar, el SP 500, el Nasdaq 100, el oro, el petróleo, bienes raíces. Si lo analizamos desde este punto de vista en los últimos 10 años, si lo medimos todos versus Bitcoin, todo está perdiendo valor en aproximadamente un 100%. Entonces, aquí lo que estamos observando es que esa adopción masiva y ese ratio de escasez bastante elevado está impulsando a que este activo se convierta en el sexto o el quinto de mayor tamaño de mercado, superando incluso o pisándole los talones a Amazon. Próximamente seguramente va a ser más, va a tener mayor tamaño de mercado que Apple, que Microsoft, que Nvidia. Y desde el punto de vista de fundamentos, para mí es que esto es igual que el oro, ¿no? Lo importante no es tanto el precio, sino los gramos que acumules o los satoshis que acumules, que es un activo que no es pasivo de nadie, que no tiene riesgo de quiebra, que es la única tecnología que permite transferir valor de una persona a otra sin ningún tipo de intermediario ni un banco, que además es inmutable, infalsificable, inhackeable. O sea, para mí es la evolución del dinero y es eso lo que están viendo tanto los inversores particulares como institucionales que están asumiendo el Bitcoin quizás como un activo de refugio, no de corto plazo, pero sí de largo plazo para enfrentar esa erosión monetaria que se va a producir de ahora en adelante. Bueno, precisamente hablabas de regulación.
Estamos ante una semana por delante, bueno, ya ha arrancado en la famosa Crypto Week, y básicamente no es un intento por aprobar 3 proyectos de ley que podrían redefinir la regulación del ecosistema. ¿Qué es lo que particularmente tú esperas de esta Crypto Week, de estas sesiones, ¿no? Que se van a dar para legislar el ecosistema cripto, y cómo va a impactar en la subida del Bitcoin y si realmente se va a conseguir, como decíamos, ese impulso del que hablábamos antes, ¿no? Sí, esta semana va a ser bastante interesante en todo el tema regulatorio, que es lo que al final del día los grandes inversores, las instituciones o lo que yo llamo los dueños del dinero quieren tener reglas claras antes de entrar a invertir en cualquier cosa, ¿no? Entonces, si no existen reglas claras, entonces, bueno, hay mucho miedo. Para mí las regulaciones son positivas en cuanto a que favorecen la adopción masiva de cualquier cosa, y en este caso es del Bitcoin. Anteriormente estábamos quizás en un entorno de estilo lejano oeste, donde sucedían cualquier cosa y no había ningún tipo de, de, de reglas claras. Y ahora creo que, por ejemplo, está la ley de claridad o Clarity Act, que va a ser promulgada dentro de poco, seguramente, va a ser de alguna forma va a permitir clasificar cuál va a ser la jurisdicción, por ejemplo, qué cosas van a estar dentro de la jurisdicción de la Security Exchange Commission, o qué cosas van a estar o qué tokens van a estar dentro de la jurisdicción de la CFTC, que es la que de alguna forma regula el tema de los commodities y materias primas. Entonces está muy importante saber la clasificación de los tokens si es un security token, si es considerado un commodity como el Bitcoin, o si es considerado algún tipo de valor, ¿no? Entonces allí está muy importante ese tipo de ley que sea aprobada. Y luego está la ley Genius, que la ley Genius también permite regular el mercado de stablecoins de dólares. Y eso para mí también va a ser un cambio muy radical en torno al dominio del dólar, porque lo que va a perpetuar es que el dólar se mantenga como moneda de intercambio global, como moneda hegemónica, quizás no como reserva de valor, pero sí como esa moneda de intercambio global. ¿Por qué? Porque ahora se le va a permitir a cualquier empresa privada, en este caso estamos hablando de instituciones financieras, poder crear un dólar digital siempre y cuando esté respaldado por un dólar real o letras, notas o bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que los proveedores de stablecoins, luego de la propia Fed y de los inversores internos, serán quienes compren todas las deudas que emite el Tesoro de Estados Unidos por el resto de los años. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia positiva para el dólar? Bueno, le va a permitir mantenerse como esa moneda hegemónica, pero desde el punto de vista contrario va a empobrecer a todo el mundo, porque eso va a provocar digamos, una inyección de liquidez, creación de masa monetaria en segundos, y eso va a provocar una mayor erosión monetaria, y para mí sería la mayor erosión monetaria de la historia. Y es por eso que el Bitcoin seguirá creciendo de precio, porque la gente se va a refugiar allí, tanto en oro, plata, cobre, platino y otros, digamos, activos duros por su ratio de escasez, ¿vale? Así que, bueno, un futuro brillante para Bitcoin, pero más que todo por la erosión monetaria que se va a venir luego de la aprobación de estas leyes que va a favorecer el entorno cripto, pero como todo, tiene unos pros y sus contras. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Estaremos pendientes para ver hasta dónde más sigue creciendo el Bitcoin, que como ya sabemos, en estos primeros 6 meses ha tenido un aumento de más de un 31%. Pero por último, tengo otra pregunta para ti, porque ya nos hemos dado cuenta de que salió el reporte de la inflación, donde hubo un crecimiento de 3 décimas durante el mes de junio comparado con mayo, pero que en promedio anual o el índice refleja 2.7% de crecimiento. ¿Qué ves tú en estos momentos? ¿Hacia dónde podría ir como resultado para llevar a que Jerome Powell pueda hacer una reducción en las tasas de interés? Sí, parece que los aranceles de Trump están comenzando a surtir cierto efecto en la inflación, porque este es, digamos, es un salto bastante importante, ¿vale? Es un rebote de la inflación. Recordemos que
En febrero estaba en 2,8 de forma anualizada, pero luego cayó a 2,3 y luego 2,4 en abril, en marzo, abril y mayo, ¿vale? Entonces estamos regresando a una tendencia alcista. Esos 0,3% o 3 décimas de subida en la inflación es una subida importante, no es cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, Jerome Powell está teniendo algo de razón en cuanto a ser algo más prudente y no reducir tipos de manera apresurada. Igual, el dato subyacente, ¿no?, que intenta excluir energía y alimentos, también se mantiene en 2,9, una subida de una décima, poco por debajo del 3% que habían planteado ciertos analistas, pero aún así es una inflación bastante persistente y pegajosa, ¿no?, como se dice en Estados Unidos. Pero yo creo que aquí lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque también el propio Trump está anunciando o ha anunciado un 50% de sobreprecio o un 50% de aranceles sobre el precio del cobre. ¿Ok? Y aquí esto es un tema importante porque el cobre es una materia prima estratégica y presente en todos los procesos productivos, tanto de bienes, de consumo como de servicios, y también en la electrificación. Y si revisamos los datos, por ejemplo, el precio del cobre ha subido en los últimos 30 días en 16%, en los últimos 12 meses 21%, y en los últimos 5 años 95%. Entonces, tarde o temprano, este tipo de medidas va a impactar y va a causar un sobreprecio, por supuesto, en los bienes y servicios que vamos a consumir. Y la consecuencia de todo esto ya lo estamos viendo. Las ventas minoristas están débiles. Propio Walmart está anunciando, digamos, nubarrones en cuanto al consumo de Estados Unidos. ¿Y qué le ha dicho a Trump a Walmart? Cómete los aranceles. Así prácticamente eso fue lo que le dijo, ¿no? Y un dato importante para cerrar este punto es que ha salido un análisis reciente de Goldman Sachs que sugiere que la proporción de los costos de las tarifas que están recayendo sobre los consumidores, es cierto que en un principio fue de 0%, pero a medida que van pasando los meses, ese traspaso hacia el consumidor ha aumentado en un 10% luego de 2 meses, un 40% luego de 3 meses. Es cierto que todavía es pronto para ver cómo es el pass-through de trasladar el sobreprecio a los clientes finales, pero las empresas no van a poder absorber los costes por sí solas. Tarde o temprano se lo van a transmitir a los clientes finales y es allí donde, bueno, vamos a sufrir todos por igual. Te hago una última pregunta. Tú eres economista. Al final, todo lo que está pasando con estos datos que estamos viendo, aunque es verdad que la subyacente, bueno, pues ha subido, pero está un poquito más controlada, lo que sí que te quería preguntar es que al final la narrativa ganadora, ¿no?, si podríamos decirlo así, no está siendo la de Donald Trump, está siendo la de Jerome Powell, ¿no? La inflación está subiendo, el motivo serían los aranceles, ¿no? Entiendo. Y con esta situación que hay ahora mismo, que estamos más cerca del 3% que del 2%, según un economista, en todo caso, en vez de bajar tipos, habría que subir tipos. Entonces, al final, la narrativa de Jerome Powell es la que se puede considerar como acertada. A ver, la FED es bastante prudente al momento de tomar las decisiones y no suele adelantarse, suele esperar a que de alguna forma se rompa algo en la economía y ahí actuar. Entonces, es la manera en que ha sido diseñada la FED. Recordemos que es una votación que se hace entre varios miembros, no es solamente Jerome Powell que tiene un poder como si fuese un monarca, no, allí hay unas Y decisiones ahora entre está más varios. dividida, ¿eh? Y ahora está más dividida porque hemos visto algunos nombres decir que sí que habría que bajarlo. Sí, correcto. Entonces, pero yo no creo que por el momento la tesis sea de aumentar tipos de interés, aunque Jamie Dimon, el CEO, sí, el CEO, el jefe del JP Morgan, ha comentado otras veces que hay probabilidades de que eso suceda, pero yo creo que no está actualmente en el tapete. Yo creo que la decisión va a ser mantenerse, a esperar cómo es la evolución del impacto de estos nuevos aranceles en caso de que entren en vigor el 1 de agosto, ¿vale? En que entren en vigor en su totalidad, ¿no? Porque ya hay cosas que ya han entrado en vigor, pero que no Pero van lo a que te tomar quiero decir es decisiones que, Ernesto, de es que la engordar. narrativa se cumple, ¿no? La narrativa se cumple, ¿no? Porque consideraba Cierto. Jerome Powell que los aranceles subirían la inflación y es lo que estamos viendo, aunque el impacto de los aranceles todavía no es 100%, ¿no? Porque igual algunos no han entrado en vigor o se siguen negociando. Sí, en este punto tienes razón. A Jerome Powell le está dando la razón los datos, ¿ok? Analizar los Eso. datos le está diciendo, vale, sí, tengo razón en mantenerme cauteloso, en no anunciar un recorte de tipos antes de tiempo,
porque luego me puede pillar lo que sucedió también en los años finales de los años 70, principios de los 80, que hubo una toma de decisiones apresuradas y hizo que la inflación volviera a retomar incluso a 2 dígitos. Entonces, bueno, es cierto, esto está todo de alguna forma relacionado con esa decisión de Powell de decir, vale, yo voy a esperar, no voy a tomar decisiones, vamos a esperar a que podamos pasar el verano a ver qué tal si podemos hacer una reducción de 0.25 puntos en septiembre o quizás ninguna. Esto va a depender, ¿no? Hay que esperar estos 2 meses de julio y agosto para ver cómo viene el dato de inflación que está todavía caliente. Bueno, Ernesto, como siempre, un placer. Te seguimos en redes sociales, te esperamos pronto por aquí. Ya sabes que si no te llamamos, tú nos llamas a nosotros y aquí rápidamente agendamos una charla contigo porque nos encanta de verdad tener tu punto de vista siempre. Alejandro. Agradecerle a Ernesto por estar aquí el día de hoy con esta información. Gracias que nos ha instruido de la forma en que lo está viendo, que en sí hay mucha concordancia con muchos otros analistas también que hemos tenido aquí en este programa de Buenos Días Wall Street. Así es que por lo pronto pendientes a cuánto siga subiendo el Bitcoin, especialmente en esta semana de la Crypto Week, y esperar el día 1 de agosto para ver realmente qué vendrá después, quién queda fuera o quién queda dentro de esta retórica de aranceles de Donald Trump. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para todos. Gracias, Ernesto, gracias. La verdad que es un placer siempre charlar con Ernesto Rebelo. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Tenemos compañías, más noticias y, en fin, muchas cosas por delante en este Buenos Días Wall Street de 15 de julio. Regresamos ya.